Si se acercara el fin de la humanidad, ¿cómo creen que reaccionaría la gente? ¿Y qué les parece que harían ustedes? El libro que les traigo hoy es una preciosa novela de ciencia ficción que nos sorprende con una respuesta posible a estas preguntas. Su título original es En la playa, pero en su traducción al castellano se hizo conocida como La hora final. Escrita por Nevil Shute y publicada en 1957, en su momento se convirtió en un bestseller y se mantuvo como tal durante muchos años. La historia transcurre en el año 1963, lo cual es en el futuro para la época en la que se escribió la novela. Y comienza un año después de la Tercera Guerra Mundial, una guerra que se extingue por su propia fuerza destructiva en tan solo 37 días, después de una serie de ataques nucleares que se desencadenan en el hemisferio norte. En esa parte del mundo, todos perecen, pero la destrucción no se detiene allí, porque ahora hay una nube radioactiva que lenta pero inexorablemente se disemina y avanza hacia el sur del Ecuador, aniquilándolo todo a su paso. Una cantidad de navíos de guerra que al ocurrir las detonaciones navegaban en los mares del sur, quedan deambulando sin cadena de mando a la que alinearse. Con el pasar de los meses, algunas de esas naves se congregan en Australia para ponerse bajo la autoridad de la Armada Naval de ese país. Uno de ellos es un submarino nuclear estadounidense bautizado como Escorpión, al cual se lo destina al puerto de Williamstown, en la ciudad de Melbourne. Y ahí es donde nos encontramos ahora. Williamstown fue el primer puerto marítimo que tuvo esta ciudad y hoy en día es uno de sus barrios más lindos. En su zona más vieja se pueden ver pintorescos edificios que datan de sus primeros tiempos y donde ahora funcionan tiendas y cafés. Tiene una linda playa de arena y también hay un parque histórico donde se encuentra un fuerte militar que muy probablemente fue el punto donde el escritor de la novela se imaginó que habría atracado el submarino nuclear Escorpión. Una vez bajo el mando del gobierno de Australia, a este submarino se le encomiendan dos misiones, la segunda de las cuales es de crucial importancia porque de ella pende la última esperanza para todos los que quedan. Los mandan a investigar unas extrañas señales que están siendo transmitidas desde Seattle, en los Estados Unidos, un punto del planeta donde, en teoría, ya no tendría que haber más sobrevivientes. En la historia, además de lo que acontece durante las dos misiones, pasan también muchas cosas mientras el submarino está atracado aquí y su tripulación está en tierra firme. Pero antes de abordar esos sucesos, cabe primero detenernos un poco en los personajes principales de la historia. Y esos personajes son los que vemos en la portada de este libro viejo. Si vamos de derecha a izquierda, el primer personaje es el oficial científico del submarino nuclear. Después está esta parejita joven formada por un oficial australiano que se une a la tripulación del submarino como oficial de enlace de las dos armadas, y a su lado está su esposa. Ellos tienen una bebita de unos pocos meses y alquilan una casita rural en una pequeña localidad costera. Les cuento esto porque leí por ahí que la casita que el escritor plasmó en la novela se inspiró en la suya propia, que es esta propiedad que estamos viendo aquí, de la cual hoy solo podemos ver la entrada. Me pregunto si los actuales propietarios sabrán
a quién perteneció. Pero volvamos a los personajes, porque todavía nos quedan los más importantes, la pareja protagónica. Ellos son el capitán del submarino, de nombre Dwight Towers, y una chica australiana llamada Moira Davidson. Dos personajes con personalidades muy opuestas, pero insospechadamente complementarias. El capitán es un hombre de unos 35 años, de pocas palabras, muy recto, práctico y disciplinado, y con una actitud más bien estoica frente a los desafíos que la vida le presenta. Él tenía una esposa y dos hijos pequeños que habían quedado en los Estados Unidos cuando él parte en su misión a cargo del submarino. Pero lamentablemente las probabilidades de que hubieran sobrevivido a la radiación son nulas. Y si bien el capitán lo sabe, no termina de aceptarlo del todo. Moira, por otro lado, es una chica extrovertida, más bien desinhibida y dada al coqueteo. Es rubia, muy atractiva, unos 10 años más joven que el capitán y soltera. Vive con sus padres en una propiedad rural. Y a diferencia de la actitud estoica del capitán, ella se ha volcado a la bebida para anestesiar la angustia de una situación que, comprensiblemente, la sobrepasa. Ellos dos se conocen a través de la parejita del oficial australiano y su esposa, y mientras el capitán permanece en tierra firme, pasan muchas horas juntos. Y entre las tantas charlas que van teniendo durante sus múltiples salidas, se van convirtiendo en refugio y sostén el uno del otro. Si bien existe una atracción física entre ellos, la intensidad de su relación va por otro cauce, mucho más profundo. Como esta relación se va forjando al mismo tiempo que visitan sitios icónicos de la ciudad de Melbourne, me pareció interesante ir recorriéndolos también, al menos algunos de ellos, como una manera de sentir la historia un poco más de cerca. Uno de esos sitios, por supuesto, es Williamstown, de donde partimos, donde, por ejemplo, este restaurante de la esquina bien podría haber sido el sitio donde los dos comparten almuerzos y donde Moira toma siempre unas copas de más. Otro sitio importante de la historia, como lo sugiere el mismo título de la novela, es la playa. Y es en playas como estas, donde los dos participan de una regata y después descansan al sol sobre la arena seca y disfrutan de un picnic y se quedan para ver juntos el atardecer. Otro de esos sitios icónicos que se mencionan varias veces a lo largo de la novela es la estación de tren Flinders. En esta estación, que es la más antigua de Australia, se concentra la red de trenes metropolitanos. Como verán, tiene una arquitectura hermosa y está ubicada en un sitio que la hace muy interesante para el turismo, ya que está a pocos pasos de otros puntos muy importantes como la Plaza de la Federación, la Catedral de San Pablo y el río Yarra que pasa a sus espaldas. Y la razón por la cual esta estación se menciona tantas veces es porque con la guerra había sobrevenido una gran escasez de combustible y los vehículos particulares casi no circulaban.
pero sí seguían funcionando los trenes y los tranvías. Los tranvías típicos de esa época serían como este que vemos aquí, que hoy en día es un tranvía para turistas, que hace un circuito por los sitios más destacados del centro y es totalmente gratis. Así que si alguna vez vienen de visita, es una buena opción para hacer una primera orientación bien temprano antes de que se llene y después planear el resto del día. Un sábado por la noche se encuentran en Williamstown y después de unas bebidas se toman el tren para ir a cenar al centro. La estación de tren de Williamstown, como se observa aquí, no se ha modernizado y no me sorprendería que en los años 60 luciera más o menos como se la ve ahora. Después de alrededor de media hora, llegan a la estación de Flinders. Yo aquí uso el sistema actual con la tarjeta electrónica, pero calculo que en aquellos tiempos usarían cospeles y molinetes. Al salir a la calle se encuentran con un gran movimiento de gente que va y viene, con ánimo más bien festivo. Después caminan a lo largo de la calle principal hacia el restaurante y ven mucha gente alcoholizada en el camino. Al llegar a la esquina de Swanson y Collins, ven a un músico italiano que toca el acordeón mientras la gente baila a su alrededor. Curiosamente, cuando yo hice ese mismo recorrido, había también un artista callejero pasando música, pero no italiana sino china. Me pareció un rasgo interesante que habla de las distintas olas migratorias que influyeron en el carácter de esta ciudad en distintos momentos de su historia. Una conversación que tienen esa noche me dejó pensando. Mientras iban caminando por esas mágicas calles de la ciudad, Moira reflexiona en voz alta sobre lo afortunado que es el capitán al tener una ocupación de tiempo completo, a diferencia de ella, que desde lo de la guerra no tiene nada que hacer. Y le confiesa que en algún momento se le había cruzado por la mente hacer un curso de mecanografía, como se usaba en esa época, pero que pronto había desistido de esa idea, porque no le veía el sentido ponerse a estudiar algo que no llegaría a terminar antes de que llegara la nube radioactiva. Y aun si lo lograra, nadie la contrataría como secretaria de todos modos. Y el capitán la escucha con atención, y después de pensarlo, le sugiere hacer el curso de todos modos. Moira insiste en que no tendría sentido, y de que de hecho sería un poco tonto trabajar por trabajar nada más. A lo cual él le dice que trabajar por trabajar no más probablemente sea mucho mejor que tomar por tomar nada más, aludiendo obviamente a la inclinación de Moira por el alcohol. Y esa frase queda flotando en el aire, y después se verá que surte un efecto. Y a mí también me quedó sonando, porque cuántas veces uno desiste de hacer algo positivo por una razón o por la otra, o porque uno ya está viejo, o porque ya es muy tarde, pero después uno termina ocupando ese tiempo con cosas banales y hasta destructivas. En otra de sus salidas visitan la Galería Nacional de Victoria, donde asisten a una exhibición de pinturas religiosas. Esta galería es el museo de arte más antiguo de Australia, fue creado en 1861. Lo que estamos viendo ahora es el emplazamiento actual del edificio donde se exhiben colecciones internacionales. Uno de los rasgos que más se destacan en este edificio
es este vitral de grandes proporciones en el techo de una de sus salas, del que se dice es uno de los más grandes de este tipo en el mundo. Este centro se complementa con otras salas ubicadas en la Plaza de la Federación, donde se pueden apreciar piezas de arte local, incluyendo obras de aborígenes australianos. Es otro centro gratuito que les va a encantar si alguna vez vienen de visita. Pero en la época en que se desarrolla la novela, el Museo de Arte estaba en este otro magnífico edificio que compartía con la Biblioteca Estatal de Victoria. Y acá encontré una foto del interior del museo en esa época para que podamos hacer de cuenta que estamos mirando a través de los ojos de los protagonistas. Una de las cosas que me gustaron de esta novela es que no nos pinta la típica trama apocalíptica a la que nos tienen acostumbrados, por ejemplo, las películas del género. Por lo tanto, hay muchas cosas que uno esperaría que ocurrieran, pero que no pasan. Por ejemplo, no hay descontrol, no hay gente rompiendo vidrieras, no hay bandas de violentos dando riendas sueltas a sus bajos instintos. No hay tampoco oleadas de refugiados huyendo de las ciudades que van siendo alcanzadas por la ola radioactiva. En lugar de eso, hay una especie de aceptación silenciosa de lo que se viene. Las actividades de la vida diaria continúan. En las mentes de cada quien coexisten la negación y la aceptación en distintas medidas y se permiten ciertos excesos para tolerar la carga abrumadora de la situación, pero los valores humanos jamás se desdibujan del todo. Los personajes no se juzgan los unos a los otros. Moira se refugia en el alcohol y el capitán la observa. El capitán le compra regalos a sus hijos que ya no están y Moira no dice una palabra. La joven esposa del oficial australiano trabaja en su jardín y va agregando plantas nuevas aun cuando nunca va a llegar a verlas florecer. Y su marido, a pesar de ser consciente de ello, igualmente la ayuda a realizar su sueño solamente porque sabe que a ella le hace bien. El fin del mundo conocido se avecina, pero los espíritus se mantienen en pie hasta el final. Y eso fue lo que me gustó. La idea de que si todo se desmorona a nuestro alrededor, eso no significa que nosotros tengamos que desmoronarnos también. Que podemos elegir otro camino, transitar esas vivencias difíciles pensando en quienes las comparten con nosotros y lo que queremos para ellos. Nevil Shute, el autor de esta historia, escribió otras novelas quizá no tan famosas. Una de ellas, titulada Un pueblo llamado Alicia, está ahora en mi lista de futuras lecturas, muy probablemente para el año próximo. Ya les contaré cuando llegue ese momento. Espero que la historia y el paseo les haya gustado y alguna vez puedan hacer el recorrido ustedes también.